decíamos, ¿no? Tenemos clientes que se quejan, que reclaman, son ofensivos, groseros. Pero ¿cuál es la razón fundamental por la que el cliente se sienta así? Solo es una. Nosotros no mostramos interés. Cuando un cliente va a un negocio y nosotros no mostramos interés, ese cliente reacciona así. Entonces es importante tener en cuenta eso para poderlo manejar. ¿Ok? Entonces, si no mostramos interés tenemos un problema. Pero ¿qué debemos hacer cuando el cliente está en sí, que se queja y todo ello? Tenemos que escucharlo. Saber escuchar al cliente. Si tenemos una dificultad, una debilidad y tenemos un error, tenemos que disculparnos en el acto. No esperar que pase, no, en el acto de disculparse con el cliente y ver efectivamente cómo resolver su problema. Una vez que está resuelto, también hay que hacer un seguimiento al problema. No se puede recibir una queja, resolverla y sin saber qué pasó. Es muy importante para el cliente hacer el seguimiento porque él va a sentir que en verdad estamos preocupados por él. No hay nada mejor que un cliente que estuvo molesto, fue atendido y se fue, reconocer que en verdad estuvo bien atendido. Y te toca llamarlo o hacer una encuesta, lo que tengas que hacer, pero tienes que hacer seguimiento. Es muy importante. ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque hay una apertura ahí de posibilidad para el cliente, para nosotros como cliente. Cuando un cliente se quejó, se resolvió su problema, se le atendió y tú le haces seguimiento a ese cliente, va a pensar de otra forma de ti, de tu negocio. Y te puede recomendar con sus allegados, con sus amigos. En cambio, si tú no haces eso, y aunque hayas logrado resolver ese problema con el cliente, no va a haber un feedback, no va a haber una retroalimentación. Créeme que cuando tú haces un seguimiento de una queja de un cliente, el cliente te va a decir, gracias, en verdad, porque se están preocupando por mí. Y él, buenamente, de buena voluntad, puede recomendarte con otros. Por eso es importante. Bien, ¿qué hay oportunidades en una queja, no? Como decíamos, el 96% de clientes se quejan, 4% apenas ponen un reclamo formal por escrito, pero el 96% no. Se van a ponerte en la red social o no hacen nada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Está demostrado que detrás de una queja hay un cliente muy potencial, y no solo como él, porque él te puede referir a otros clientes. Es muy importante eso. Una queja bien atendida es una oportunidad muy grande que se puede aprovechar para los intereses del negocio. Entonces tengamos presente eso. Y hay que reconocer obviamente por qué es que está molesto, ¿no? Entonces la diferencia entre una queja y un reclamo es que el que en verdad está molesto de una queja es un tema, es un estado anímico, es una situación emocional. Mientras que el que reclama no, ese señor sí va a poner por escrito por qué es que está así. Y no te olvides que hoy en día está de acuerdo a ley, tenemos que tener un libro de reclamaciones en un lugar visible para que el cliente, si se siente mal atendido y quiere oficializar el reclamo, pues lo va a hacer. Este formato es de acuerdo a ley, como decimos, el Estado está buscando eso para proteger a nosotros, al consumidor. Está bien, nosotros tenemos que pagar un servicio, un buen producto por un buen servicio, ¿no? Es obligatorio tener un libro de reclamaciones. Antes no, ahora sí. Toda empresa que tenga un ROC, un negocio de servicio al cliente, tiene que tener su libro de reclamaciones. Y tiene esta estructura. Un encabezado de la fecha, la hora, en fin, el lugar que estuvo el reclamo, la descripción del negocio, la persona, si es un reclamo que está haciendo un producto o servicio, un detalle y también firma el representante del negocio. Este formulario de reclamaciones tiene 3 copias. Una se queda en el negocio. La otra se va con el que está haciendo el reclamo, con el cliente final, con el consumidor. Y la tercera se va en Indecopy. Por ley tenemos entendido que hay más o menos un plazo de 30 días de que si tú no resuelves el problema, Indecopy sí te puede sancionar. Y tú puedes llegar a tener multas graves. Hablan de multas de 100, 200 UITs. Va a depender del negocio. Si son 100 UIT, estás hablando de 38.500 soles. Es bastante fuerte la multa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como personal que atiende al cliente? Pues ¿no? Ayudarlo, asesorarlo bien, resolver sus problemas y, como decíamos, hacer seguimiento. ¿Cómo podemos esto de alguna manera hacerlo? Consideramos que existen estos 4 escenarios. Reconocer al cliente,
identificar sus necesidades, asegurar su satisfacción y darle un poco más, estar un poco más allá. Le llamamos también deleitarlo. Veamos cómo reconocemos al cliente. Hay muchas formas, son muchas maneras, ¿no? Primero vemos quién es. No hay nada malo, equivocado, como tratar a un cliente como si fuera un número, si fuera un símbolo, si fuera una moneda. No, el cliente tiene un nombre, una persona o una empresa, es una persona jurídica en todo caso, y hay que llamarla como tal, ¿no? Escuchar y satisfacer sus necesidades, ¿no? No entenderlos, mira lo que implica. Está demostrado también que si tú quieres recuperar a un cliente, es como invertir 6 o 7 veces el costo de un cliente que ya tienes para poderlo recuperar. Y vamos a ver si lo vas a recuperar. Incluyes en altos costos ahí, ¿no? Tienes un tiempo que no vas a poder recuperarlo. El tiempo invertido en cliente que lo perdiste es tiempo perdido. No vas a poder recuperarlo, ¿no? Y obviamente tus resultados no van a ser los mismos. Así que mucho cuidado con un cliente perdido. Yo tuve una experiencia en una compañía transnacional y nunca me voy a olvidar que en los pasillos decían, ¿no? Perder un cliente significa perder tantos millones de dólares al año. Estaba así de determinado, estaba así de justificado. Se había analizado. Y todos en la compañía, como teníamos una cultura de servicio de atención al cliente, sabíamos que perder un cliente nos podía significar mucho daño. Entonces, eso, al margen de que si el negocio es grande, pequeño o no, también es importante reconocerlo. Sucede en negocios pequeños que pasa lo siguiente. Me dicen a veces, ¿cómo yo determino mi punto de equilibrio, ¿no? Hay empresas que en verdad no tienen esa preparación, pero todos tenemos que tener un punto de equilibrio. Y es bien sencillo para mí. Yo pienso, por ejemplo, hacia mi negocio. Si mi negocio, digamos, por poner cifras redondas, en mi negocio, yo tengo un costo de 1.000 al mes y mi facturación anda en 700 al mes, hay una brecha de 300 ahí. En términos sencillos son 30%. ¿Qué pasa si mi negocio tiene una rentabilidad de 20%? Estoy en problemas. Otra salida es que yo me pueda financiar con capital, por ejemplo, para mi negocio. Si mi tasa de financiamiento al año es más de 10%, igual sigo en problemas. Pero eso hay que poderlo calcular así. ¿Bien? Entonces, como decíamos, reconocer al cliente es muy importante. Hay costos que se pueden perder muchísimo ahí y es importante identificarlo, saber con quién estás hablando. Es importante reconocer quién es. Si sabes su nombre, mejor aún. Y no necesariamente si es una persona natural, sino también una empresa jurídica. Entonces, ¿por qué es importante obviamente escucharlo, ¿no? Saber identificar sus necesidades. Y hay que también hacerle notar a él, hacerle notar que efectivamente lo que nos está transmitiendo lo entendemos. Y esto lo tienes que confirmar. Confirmarles a él lo que está reclamando para ver que te está entendiendo, que tú estás entendiendo lo que el cliente te quiere decir. No que el cliente esté allí y simplemente tú lo estés oyendo y, como decíamos, no escuchando. ¿No? Hay que escuchar bien al cliente, atenderlo, centrarse en él, ¿no? Y hacerle notar que efectivamente le entendemos y darle la solución a ese problema, a esa dificultad, ¿no? Para esto, como estamos escuchándolo, estamos atendiéndolo, hay que actuar. Entonces hay que informarle claramente cuál es la solución a ese problema, ¿no? Darle ayuda, no improvisar, ¿no? Y también esto hay que asegurarlo con una respuesta precisa, ¿no? El cliente siempre va a buscar cosas concretas, no cosas muy largas y ni siquiera algo concreto. ¿Qué es lo que el cliente realmente siempre busca? Es que seas claro, preciso y que se entienda. Fundamentalmente es eso, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño cuadrante donde tenemos, por ejemplo, en un lado el grado de cumplimiento y en el otro lado la satisfacción al cliente. Todos los clientes en general tienen funciones básicas, pero si tú tienes un buen desempeño vas a sobrepasar esas necesidades básicas. Pero eso no basta. Hoy por hoy los clientes buscan que se sientan a gusto, deleitados, que se sientan diferentes, que su servicio sea no solamente que cumpla su necesidad, sino que la supere. Y ese es trabajo de la compañía que quiere hacerlo. Entonces,
Muy importante tener esto bien claro. Si yo quiero hacer que mi compañía sea diferente del resto, que tenga mi compañía una cultura de servicio de atención al cliente, lo voy a lograr cuando toda la organización esté convencida de eso. Si en la cadena de esta compañía, en los diferentes procesos o personas que atienden o que trabajan para esta compañía, alguno no está alineado, pues simplemente se va a romper. Y eso hay que saberlo detectar. Aquí juega un rol importante la capacitación. El área de recursos humanos tiene que estar bien diseñada, bien atenta desde el reclutamiento del personal. A veces pasa que uno va a un negocio y siente que la persona que está ahí está porque no encontró otra oportunidad tal vez. Y lo digo esto porque sucede. Hay negocios donde tú recibes un trato muy diferente de otra empresa. Y fundamentalmente es porque son compañías diferentes, aparentemente aún vendiendo lo mismo. Han sido entrenados diferentes, han sido reclutados con otros skills, con otras habilidades de esta otra compañía. Entonces es muy importante como organización cada una ver hacia dónde están orientándose. Si solamente es un tema de hacer un negocio por ahora, sin pensar más allá de tener permanencia en el tiempo, en el mercado, hay que trabajar bien una cultura de servicio orientada al cliente. Y es toda la compañía. De nada te sirve que tengas una buena estrategia comercial orientada al cliente si tu compañía no está alineada. En cualquier momento esa cadena, ese eslabón se puede romper y en verdad vas a perder tiempo, te vas a perder dinero y esto hay que evitarlo. Entonces busquemos que el cliente siempre esté contento, que se sienta bien, que sea un deleite en verdad, ¿no? No solamente cumplir una función y ya está. Es muy importante ir orientados hacia eso, deleitar al cliente. Y eso amerita tener una buena cultura en la organización de servicio orientada al cliente.